Buenas noches. Platón decía que no debe existir entre los ciudadanos ni extrema pobreza ni excesiva riqueza, porque ambas son productoras de grandes demonios. Estas palabras del filósofo griego maestro de Aristóteles bien podrían resumir la labor que durante toda la vida ha desarrollado Bernardo Klicksberg. Doctor en Ciencias Económicas, pionero en Ética para el Desarrollo, asesor especial de la ONU y de más de 30 países, es actualmente presidente de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial. Está de visita estos días en la región de Murcia con motivo de su investidura como doctor honoris causa por la UCAN, y hemos aprovechado la ocasión para acercarnos un poco más al trabajo del que es considerado el padre de la responsabilidad social corporativa. Doctor Klicksberg, buenas noches, bienvenido. Es un gran gusto estar en Murcia y haber sido invitado por una universidad de tanta calidad, de tanto empuje, como la UCAN, que dirige con excepcional maestría José Luis Mendoza. Pues aprovechando esa visita aquí a la Universidad Católica, vamos a charlar un ratito. Yo lo decía en la presentación, está usted considerado el padre de la responsabilidad social corporativa, y también ha acuñado usted diferentes términos. Se le considera el padre de la gerencia social y uno de los pioneros en la ética del desarrollo. Cuando hablamos de todas estas cuestiones, de todos estos conceptos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a explicárselo a los espectadores para que tengan claro a qué nos referimos con ello. ¿Cómo no? Cuando estamos hablando de responsabilidad social corporativa, el término es bien conocido. Estamos hablando de algo que nuevo, relativamente nuevo. Hace 10 años que se relanzó, digamos, con mucha fuerza esta idea. Es una exigencia de la sociedad. Así como la gente quiere y pide ética a los líderes políticos y a los líderes públicos de todas las áreas, hoy está pidiendo ética a los empresarios y a la empresa privada. La empresa privada es demasiado importante, es el pilar de la economía, como para que pueda tener comportamientos no éticos. Y los consumidores, los propios empleados, los medios de comunicación, la opinión pública en general hoy está muy alerta sobre la ética de las empresas. Las empresas se resistieron durante un tiempo a este rol, digamos, que se la juzgue éticamente, pero finalmente ganó la responsabilidad social, la idea se impuso. Es interesante seguirla en una revista como The Economist, una revista proempresarial, muy bien hecha, conservadora. The Economist hace 10 años decía que esto de la responsabilidad social es una diversión, un pretexto para cócteles, y que no tenía significación. Después fue cambiando de opinión al ver que las principales empresas del mundo, presionadas por sus consumidores, por sus públicos, por los fondos de inversión de pequeños inversores, etc., la practicaban. Y entonces The Economist pasó a decir la responsabilidad social ha ganado la batalla de las ideas. Y hoy en día The Economist, líder, digamos, en medios económicos, dice categóricamente en el siglo XXI no se podrá hacer negocios si no es con empresas con responsabilidad social empresarial. El foro de Davos ha ido más lejos, el foro que reúne a los principales empresarios del mundo. En su edición muy reciente, el creador del foro, Klaus Schwab, dijo, si no reformamos esto y la empresa privada se convierte en una institución que no solamente produce bienes y tiene beneficios, sino que ayuda a construir una sociedad mejor, la sociedad corre peligro, porque los excesos, las prácticas sin ética han llevado a serios problemas a la empresa privada. Entonces, se trata de algo en que gana la empresa, gana la comunidad y gana la sociedad en su conjunto.
el descubrimiento, que es uno de los pocos lugares en donde todos ganan practicando, ha actuado de un acelerador del concepto. Yo desarrollo en otros muy ampliamente estos 10 libros, son 66 libros que llevamos, y allí desarrollo a fondo la idea de gerencia social. Gerencia social, digamos, acuñé la idea y esta corriente de pensamiento, luchar contra la pobreza usando las mejores tecnologías y coordinando todos los actores, desde los ministerios hasta las alcaldías, la responsabilidad social de la empresa privada y las propias comunidades pobres para tener más efectividad en la lucha contra la pobreza. La gerencia social se aplica en muchísimos países, actualmente se enseña en muchas universidades y ambas cosas, la responsabilidad social y la gerencia social, forman parte de digamos, una aproximación que he desarrollado, que llamo la ética para el desarrollo, que es que todo el desarrollo económico debe estar orientado por ideas éticas. Este tipo de pensamiento es el que presenta permanentemente el Papa Francisco cuando dice que la economía no debe ser una economía despiadada. Él habla de un capitalismo salvaje, no debe ser así, sino debe ser una economía con alma, dice el Papa, conducida por la ética. Entonces, la responsabilidad de la empresa privada, la gerencia de mejor calidad para llevar adelante programas de inclusión y programas de lucha contra la pobreza, son algunos de los componentes de esta economía con alma de la que estamos hablando. En la lección inaugural que ha leído en ese acto esta mañana, usted ha hablado de injusticias, es decir, de grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. ¿Cuáles son esos retos? ¿En qué tenemos que estar pendientes como sociedad para evolucionar y tener un futuro más justo y más equilibrado? La agenda es muy desafiante porque 4 retos muy brevemente resumidos, algunos de los cuales en mi discurso de hoy no pude mencionar por las limitaciones lógicas de tiempo. En primer lugar está el reto de la pobreza. La pobreza significa muerte y enfermedad. Si los chicos no comen bien durante los primeros 1000 días de vida, según la UNICEF, el cerebro no se termina de conformar y además le van a faltar las resistencias para enfrentar los virus más elementales. Pueden morir o se pueden enfermar. Está sucediendo. Hay 16.000 chicos que mueren por día por causas evitables que están vinculadas con la pobreza. La primera es la desnutrición. Hay 900 millones de personas en el mundo desnutridos, a pesar de que es un mundo que produce alimentos que podrían alimentar casi el 60% más de su población actual. Y sin embargo, hay un tema fundamental ahí de desigualdades que está generando esta pobreza. La pobreza es la mitad de la población del mundo. 3.800 millones de personas, de los 7.600 millones, ganan menos de 5.5 dólares diarios, según las mediciones internacionales. Eso significa 150 dólares por mes. Podrán estimar ustedes, con 150 dólares por mes no se puede vivir, no se pueden satisfacer las necesidades más básicas. Los padres no pueden alimentar bien a sus hijos, no los pueden mandar al colegio, no pueden darles protección de salud, alcanza escasamente para viajar al del trabajo, ida y vuelta para vestirse, o sea, hay que suprimir todo. Entonces la mitad de la población del mundo está en pobreza. El mundo avanza, hay una revolución tecnológica y todo eso es esperanzador, pero esta es la realidad. El Papa Francisco la denuncia permanentemente cuando dice: escuchemos el grito silencioso de los pobres, dice el Papa. El grito silencioso. Y el Papa agrega: y el gemido de la tierra. Y ese es el siguiente problema. Tenemos pobreza de gran magnitud y tenemos el cambio climático, que, como dice muy bien The Guardian de Londres, por ejemplo,
ha dejado de llamar cambio climático en sus editoriales, en sus artículos, dice no es más cambio climático, es emergencia climática. Y eso ha sido adoptado por diferentes diarios del mundo, líderes. Es emergencia climática porque el planeta está en serios riesgos. Estamos hablando de que las temperaturas de los últimos 15 años fueron las más altas desde que se mide la temperatura de la Tierra. Y cada año más alta. La del año 2019 fue la más alta de la de los 15 años. Y esa temperatura está subiendo por los gases venenosos, por las emisiones tóxicas hacia la estratosfera de los gases invernaderos o gases venenosos. El principal es el dióxido de carbono, que van calentando la Tierra. El calentamiento global, el calentamiento de la Tierra está produciendo que se derritan los hielos, las grandes superficies como el Ártico, como la Antártida, etc., se derriten y eso quiebra los equilibrios. Dios hizo un mundo muy armónico y el ser humano está destruyendo reglas básicas de funcionamiento del equilibrio natural. Al derramarse la grande superficie de hielo, se elevan los mares, se elevan y se calientan. Y los mares producen muchos más fenómenos contrarios a la subsistencia, particularmente de los pobres, pero en general de grandes poblaciones, cuando están en ese estado. Los mares producen huracanes mucho más potentes, los que se hayan conocido nunca, y los mares producen inundaciones en gran escala. Por otra parte, los mares mismos, además de todo esto, están padeciendo de una contaminación y de una polución fenomenal. El calor ayuda a que la polución progrese en el fondo del mar. Una de las víctimas ya de todo esto son los bancos de corales. Se calcula que cerca del 30 al 40% de los bancos de corales han perecido. Son fundamentales para la vida marina y para la regulación del mar, que es más que la superficie de la Tierra. Por otra parte, el ascenso de la temperatura produce al mismo tiempo la desertificación, que es que las tierras se secan, que hay mucho más sequías, que las lluvias se hacen más escasas, que en general el agua es más escasa. Todos estos fenómenos juntos afectan a las tres especies, al ser humano, a la especie vegetal y a la especie animal, a tal punto que en el caso del mundo natural no humano, se estima que hay 6 millones de especies. 1 millón ha sido casi destruido por los desequilibrios de la naturaleza. Es el último cálculo que hay de la biosfera, de los recursos naturales. Los seres humanos son muy afectados por el calentamiento global. Son afectados directamente por las olas extremas de calor y de frío que produce el desequilibrio natural, y en la que aquellos que no tienen protección, como los homeless, que son multitud en muchas ciudades del mundo, están en dificultades muy serias para sobrevivir a esa situación si no se les da protección inmediata. Pero son afectados los seres humanos en todos los puntos. Nosotros vivimos de 3 cosas. Una, del aire. Necesitamos aire puro para poder respirar. Y cuando se producen los grandes fenómenos de contaminación y polución que produce el calentamiento global a través de todos estos funcionamientos, el aire se intoxica. Hay ciudades enteras donde no se puede salir a la calle sin una máscara de protección, como Beijing, por ejemplo, como México en épocas en que sube la polución y la contaminación. En la India hay ciudades que marcan récords en este campo, y la falta de aire puro afecta a la gente. La conexión entre aire puro y gases invernaderos es muy clara. La principal empresa de producción de automóviles del mundo, Volkswagen,
producía motores que violaban las reglas de la administración de recursos naturales de los Estados Unidos, con una carga tóxica 20 veces mayor a la que las reglas permitían. Lo hacía secretamente a través de una tecnología tipo inteligencia artificial que ocultaba lo que estaba sucediendo cuando venían los inspectores. Ahí bajaba el nivel al nivel permitido y se iban los inspectores del organismo estatal americano y volvía a subir. Entonces estaban intoxicando a millones y millones de personas que directa o indirectamente estaban polucionados por ese aire tóxico. Eso significó enfermedades respiratorias en gran escala, según la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que es gases invernadero afecta. Vivimos del aire, vivimos del agua, y termino de describir, hay 2.000 millones de personas actualmente que viven en zonas que están en estrés hídrico, se llama. O sea que carecen del agua necesaria o están sobre el borde de carecer del agua necesaria. Entonces, en muchos casos tienen que tomar agua no potable, recoger agua de los ríos. Muchos de los ríos están contaminados, a su vez, etcétera, pero que sin agua no se puede vivir. Y vivimos de la tierra, porque de la tierra son los alimentos, y las tierras, una parte de la tierra cultivable del planeta está siendo destruida por el calentamiento global, por este proceso de secamiento de la tierra. En Etiopía, en el Cuerno de África, hay grandes hambrunas, porque los campesinos ya no pueden producir más. En Guatemala está produciendo el mismo fenómeno, porque la tierra se ha secado y porque llueve muy rara vez, sí, etc. Entonces, este conflicto, este golpe salvaje que le está lanzando la economía tóxica a la naturaleza, es un segundo gran problema junto con la pobreza. El tercer gran desafío es el desafío de la desigualdad. Como la cita de Platón era muy acertada, Platón decía que las distancias no debían ser más de 3-1, en definitiva. Bueno, según el recuento del Foro de Davos, que publica estudios permanentemente sobre la desigualdad, el último recuento es que el 1% de la población del planeta, el 1% más rico, hoy tiene más que el 99% de la población del planeta, tiene más del 50% del Producto Bruto Mundial. O sea, las desigualdades son atroces, ¿no? La Iglesia Católica las ha llamado en sus encíclicas que son totalmente insostenibles moralmente, violan la ética más elemental. Y la desigualdad genera pobreza. La desigualdad es el principal generador de la pobreza y genera disolución social, pérdida de la cohesión social, altísima conflictividad, criminalidad, hasta atenta totalmente contra la institución familiar, que para mí es un pilar de la existencia del género humano. Las familias para sobrevivir, tienen que buscar trabajo donde sea, y en muchos casos dividirse, o sea, el tiempo que les lleva ir al lugar de trabajo. Tienen que vivir en lugares donde puedan pagar el alquiler o acceder a una vivienda. Y los lugares de trabajo son cada vez más lejanos a ese lugar. La desigualdad significa, en muchos casos, tener que aceptar cualquier tipo de trabajo. Y entonces hay muchas horas que antes se dedicaban al hogar que no se pueden dedicar al hogar, y eso atenta contra la estabilidad familiar. El commuting, como se lo llama, el alargamiento del tiempo de transporte al trabajo, atenta contra la vivencia misma de la familia. La desigualdad es nociva, hoy está generalizado este razonamiento a nivel científico en todos los campos. Y estas grandes desigualdades, mezcladas con esta pobreza tan importante de este volumen, van generando lo que yo llamo en mis libros las trampas de pobreza. Un chiquito que nace en una villa miseria, en una favela, en un área muy pobre de viviendas, en donde viven 7 u 8 personas o más en una sola vivienda, y que tiene una nutrición muy débil,
va a nacer con problemas importantes, no va a poder ir a la escuela, o si va a ir a la escuela va a desertar antes de terminar el secundario. En América Latina casi la mitad de los chicos no terminan el colegio secundario, y eso le va a impedir conseguir trabajo en la economía formal. El 61% de las personas que trabajan lo hacen en la economía informal, o sea, en lo que inventen, en lo que consigan, sin seguro social, sin protección de ninguna índole, etcétera, y en condiciones de ingresos muy, muy bajos. Y la cuarta el cuarto problema al que quiero mencionar es el de la discriminación de la mujer. Aunque hay avances muy importantes, desde ya el movimiento Me Too, el movimiento ya se acabó, etcétera, todos los movimientos de reacción contra la violencia sexual y contra de todo esto que hemos visto, que estaba tapado y que ha aparecido, digamos, los poderosos en diversas áreas. No solo se dio en Hollywood, también se dio en las altas finanzas, etcétera, aprovechando el poder para tratar de abusando totalmente de los derechos humanos de las mujeres. Esto es una parte de la discriminación, pero hay otras partes muy graves, como el hecho de que la violencia física contra la mujer, el 20% de todas las mujeres del mundo, según las Naciones Unidas, han sido objeto de violencia física o psicológica en el último año. Y esta cifra no está decreciendo mayormente. Acá en España los asesinatos de esposas, digamos, porque no aguantan más que la golpeen o porque quieren cambiar de vida. Está siendo un problema. Esos son los retos que tenemos como sociedad. Usted aboga que para conseguir solucionar todas estas injusticias sociales que tenemos, hacen falta líderes. ¿Cómo tiene que ser el líder del futuro? ¿Cuáles son las características que debe tener para impulsar precisamente estos cambios que nos lleven a ser una sociedad mejor? Claro. Estos 4 desafíos son de los más importantes. Hay otras, discriminaciones, racismo, xenofobia, antisemitismo, etcétera, que están circulando. Pero estos 4 desafíos son de los más importantes. ¿Cómo deben ser los líderes? ¿Cómo son los líderes? Porque hay varios países en el mundo que están en una situación diferente a la que yo he señalado. Se calcula que el 71% de la población del mundo vive en países donde la desigualdad crece. Pero hay 4 países en el mundo donde la desigualdad es la más baja del mundo y no crece, sino decrece, que son Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, lo que se llama el modelo nórdico. Y esos países son los números 1 en todas las tablas de cosas positivas. Educación, sanidad, igualdad. Son los que tienen la mejor educación del mundo, caso de Finlandia. Son los que tienen la mayor igualdad de género del mundo, caso de Suecia. Son el mejor lugar para una mujer para dar a luz, porque si da a luz en Noruega tiene 15 meses de licencia posparto pagadas por la sociedad, y el marido obligatorio, 3 meses de licencia obligatorios también pagados por la sociedad para que atiendan bien a los hijos. Son los países que tienen mayor equilibrio con el clima, menor tasa de criminalidad, encabezan la tabla de Transparency Internacional, casi no tienen corrupción. Y el resultado de todo esto es que tiene la mayor esperanza de vida del mundo, es donde la gente vive más años y con mejor calidad, años saludables de vida. El secreto está en 3 cosas, diría yo. Una, que hicieron un gran pacto, esas sociedades, después de la Segunda Guerra Mundial, entre el gobierno, partidos políticos, sector privado, movimientos obreros y sociedad civil, un gran pacto para llevar adelante una sociedad totalmente inclusiva. Número 2, que la piedra angular de ese pacto es bajar totalmente las desigualdades. Entonces esos son los países que tienen la menor desigualdad del planeta, 0,25 se mide en coeficientes de Gini. América Latina, para dar un ejemplo, tiene más del doble, 0,52, es una de las regiones más desiguales del planeta, etc. Y en tercer término, han sabido elegir los líderes. Por eso digo, no son los líderes futuros, son los líderes actuales. ¿Quiénes lideran actualmente Finlandia, por ejemplo?
Finlandia es el país que no tiene petróleo ni ninguna riqueza natural importante, donde hace 40 años la gente se escapaba porque no tenía trabajo y se iba al Mediterráneo, o se iba a Italia o Alemania, etc. Bueno, Finlandia hoy es el país que tiene la mejor educación del mundo, que tiene uno de los estándares de vida más altos del planeta en su conjunto, y en la tabla nueva que tiene Naciones Unidas de felicidad, Finlandia es el país número 1 en felicidad de sus habitantes. ¿Y quién lidera Finlandia actualmente? La primer ministra elegida hace muy poco tiempo tiene 34 años de edad. Y la eligieron las líderes, el bloque, digamos, de gobierno, son 5 partidos, y las líderes de los 5 partidos son mujeres, y todas mujeres jóvenes. Yo diría, también en los otros países nórdicos hay una presencia de mujeres, no en todos, pero hay una presencia muy importante de mujeres en puestos de comando, y las mujeres son la mitad del comando, claramente, desde el gobierno hasta comparten lo que hace una diferencia muy importante. Las tareas domésticas no están a cargo de las mujeres, sino que son compartidas entre hombres y mujeres. Existe esa corresponsabilidad que tantas veces... Los hombres tienen que saber manejar pañales y cuidar a los bebés. Se libera, digamos, el contrato cambia. El contrato no es que la mujer tiene que trabajar, ser exitosa en su trabajo, al mismo tiempo que es discriminada en el mundo laboral, y al mismo tiempo mantener toda la economía de cuidado, se llama, desde los bebés hasta los ancianos, etc. No, en esos países hay un contrato por el cual toda la sociedad contribuye con los 15 meses de licencia, etc. Se le dan todas las oportunidades a la mujer. Y cuando se descarga a la mujer como para que tenga oportunidades reales, el potencial que hay allí es fenomenal. Entonces, ¿cuáles son los líderes del futuro? Yo diría un porcentaje creciente mujeres. La mujer lo hace mejor en los directorios de la empresa privada, está probado, y la mujer es madre y tiene instintos de generosidad muy fuertes, grabados en sus genes. Y de todos los corruptos del mundo que están presos por actos de corrupción, etc., menos del 5% son mujeres. Por eso el primer ministro de otro país que también ha tenido, Noruega, tuvo a Gro Brundtland durante muchos años como primer ministra, solía decir, corrupción, corrupción, corrupción en el mundo, sí, pero nosotros ¿qué tenemos que ver? Porque las mujeres no intervenimos, no tenemos ni el provecho ni participamos mayormente. El líder del futuro tiene que ser mujer, joven, puede ser hombre, pero tiene que ser absolutamente altruista. Conversé hace un tiempo en la televisión con Shimon Peres, antes de que falleciera, tenía 85 años, Premio Nobel de la Paz, y yo le preguntaba a Shimon, ¿qué consejo le da a los líderes políticos del futuro? Y decía, bueno, que piensen en la gente y no en ellos mismos. El liderazgo público no es para ser servido, sino para servir. Entonces el perfil se va redondeando, servir al colectivo, lo que el Papa está pidiendo hoy al liderazgo político del mundo. Tomar la ética como la plataforma política más importante. Independientemente de las plataformas políticas, detrás de ella tiene que estar la ética, los textos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pensamiento moral más importante del género humano, y tratar de actuar pensando siempre en la comunidad. Shimon Peres decía, no, egoísmo, no hay lugar en el espacio, en el liderazgo público para los egoísmos, ni para los yoísmos, ni para los narcisismos exacerbados. Estamos hablando de un estadista de 85 años, premio Nobel, y varias veces presidente de uno de los países más exitosos del planeta, presidente, primer ministro de Israel, etc. Es en esta dirección el liderazgo del futuro. Alguien me dirá, bueno, pues tiene que saber de inteligencia artificial.
está muy bien que sepa de inteligencia artificial, pero no basta. Elon Musk, que sabe mucho de inteligencia artificial, digamos, el creador de Tesla y todo lo demás, mandó una carta a las Naciones Unidas con 150 especialistas en inteligencia artificial diciendo: controlen la inteligencia artificial antes que sea tarde, regúlenla éticamente, porque puede tener muchas posibilidades, pero puede ser un monstruo también. O sea, el poder tecnológico sin ética puede ser un monstruo. Lo ha comentado usted, ha hablado varias veces de la figura del Papa Francisco, y precisamente para terminar, vamos a terminar con una frase que ha utilizado usted también esta mañana del Santo Padre, en la que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Quizá ese sería el mejor resumen de esta entrevista, de esta charla, y de lo que tenemos que ser todos para llevar a cabo esos grandes retos sociales que tenemos por delante. Voy a ilustrar lo que dice el Papa con su conducta, muy brevemente, por un momento. Todo el mundo lee en los periódicos que el Papa se ocupa muy activamente de los pobres, de defender a los pobres. Los pobres no tienen oficina de prensa ni medios propios de ninguna índole. Es el Papa Francisco. Es su mejor altavoz. Es el vocero de los pobres. Se ocupa de los inmigrantes en gran escala, exigiendo que se respeten sus derechos humanos. Se ocupa de defender a aquellos que son posibles víctimas de discriminaciones, de racismo, xenofobias, etc. Ahí está siempre presente el Papa. Pero la anécdota concreta, digamos, yo he tenido oportunidad de tener contacto con él cuando era cardenal primado de la Argentina, me dio uno de los mayores premios de la Iglesia Católica, el premio Juntos Educar por mis contribuciones al país y al género humano. El Papa le encomendó, ya siendo Papa, a uno de sus obispos principales, le dijo: quiero que me haga una recorrida. En Roma hay muchos homeless y en el Vaticano hay homeless. Quiero que me haga una recorrida y les pregunte a los homeless qué quisieran que hagamos por ellos, cómo podemos ayudarlos. Porque el Papa tiene su mente siempre en los otros, en cómo puede ayudar a los otros. Y entonces el obispo fue e hizo la encuesta, digamos, entre la gente más pobre de la más pobre, ¿no? Los que viven en la calle, y volvió y le dijo: Papa, estoy sorprendido de los resultados. Yo creí que me iban a contestar, bueno, dónenos dinero, denos algo material, porque nuestra vida es muy miserable, etc. No, lo que me dijeron en su mayoría fue lo siguiente, de que ellos no tienen ningún lugar donde bañarse, ni agua ni jabón para bañarse. Entonces huelen mal. Entonces ellos se sienten muy mal con ellos porque huelen mal, y además la gente los rechaza, por lo pronto, porque huelen mal. Y entonces el Papa, que tiene asuntos de Estado tan importantes para resolver, digamos, y que es la gran esperanza de gran parte del género humano, dejó sus asuntos de Estado para emitir una bula papal, decreto como obispo mayor de Roma y como Papa, pidiendo, no pidiendo, sino en el caso de Roma, ordenando que todas las iglesias de Roma tengan un lugar donde los pobres se puedan bañar con jabón y con toallas, etcétera, y puedan acceder a ese lugar. Y después vigiló para ver si esto realmente se estaba cumpliendo. Ese es el Papa Francisco real, digamos, en sus conductas concretas. Entonces, desde ese lugar, en lugar de alguien que empeñó su vida desde muy joven en esto, en servir a Dios y en servir a la comunidad, desde ese lugar el Papa tiene una expresión muy clara, dice: no soporto que se hable de descartables, como hacen las élites muy ricas de una cantidad de países del mundo, ven a los pobres como descartables, ¿no? Como seres humanos de una categoría inferior. Desde ese lugar el Papa puede decir lo que yo mencionaba hoy, que es: el que no vive para servir no sirve para vivir, dice el Papa. El que no vive para servir, o sea, que no piensa en el otro,
para el que el otro no significa nada, o significa simplemente alguien a quien manipular para extraerle determinada cosa. El que no vive para servir, no vive con mentalidad de ayudar al otro, de solidaridad, no sirve para vivir, porque estás perdiendo la parte más importante de la vida, junto a la familia, junto al amor, a los seres queridos, junto a la amistad. La parte más importante de la vida es el servicio, es ayudar a construir un mundo mejor. Entonces Papa dice, tengo lástima por ellos. Los que no viven para servir no sirven para vivir. La recomendación, solidaridad por todas las vías, cada uno a su manera, desde fortalecer universidades tan virtuosas como esta, la UCAM, universidades similares, hasta incluirse en movimientos voluntarios, practicar la empresa privada con responsabilidad social, desarrollar emprendimientos sociales, todas las formas de solidaridad en lo que cada uno hace y más allá. El Papa se apoya, de definitiva, cuando dice esto, en la sabiduría bíblica. Y para terminar este excelente intercambio y lanzar un mensaje a la UCAM y a todos los auditorios cercanos a la UCAM que escuchan esta televisión tan prestigiosa y tan acreditada, hay un pensamiento bíblico que recorre muchas espiritualidades, pero que tiene uno de sus puntos más altos en la Biblia misma, que dice lo siguiente: yo cada vez que me comunico con jóvenes, y además si a alguno le interesa, hay una serie de televisión dedicada a mi pensamiento, que se llama El Informe Klicksberg, que pueden encontrar en YouTube, y que fue nominada, fue una de las 3 nominadas para el premio Emmy, el mayor premio de la televisión mundial. La frase bíblica es: más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Mi recomendación, no nos quedemos en maldecir a la oscuridad, encendamos muchas velas, muchas luces. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y con ese mensaje vamos a terminar. Doctor Klicksberg, ha sido un verdadero placer tenerle aquí esta noche y poder charlar con usted así, de esta forma tan cercana, de tú a tú. Muchísimas gracias. Un gran gusto. Pues nosotros lo dejamos aquí y a continuación les ofrecemos ese acto académico con motivo del Día de Santo Tomás de Aquino que ha tenido lugar esta mañana en el campus de los Jerónimos, donde ha sido investido doctor honoris causa el doctor Bernardo Klicksberg. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy buenas noches.